¿Están listos para estudiar la palabra de Dios? Muy bien, pues mi nombre es Antonio Lázaro Asensio, soy pastor de la iglesia Casa de Oración de Manzanillo. Reciban un saludo de nuestros hermanos por allá en la costa y ojalá un día nos puedan visitar por ahí. ¿Cuántos quieren ir? Hay traslomita nada más. Bueno, es un gran gusto poder venir y compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Yo no los conozco personalmente, pero Dios sí sabe y sabe lo que necesitamos todos. Esta palabra a mí me ha tocado mucho y quiero compartirla también porque creo que la palabra es para todos, sin excepción. Vamos al libro del profeta Oseas, en el capítulo 5, versículo 15, y nos seguimos al capítulo 6 del 1 al 4. Oseas capítulo 5, versículo 15, al capítulo 6, versículos 1 al 4. ¿Ya están por ahí listos? Muy bien, muy bien. La palabra del Señor dice así: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Y qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. El tema que quiero compartirles esta noche se llama Discípulos a medias. ¿Qué le parece el título? ¿Discípulos qué? A medias. ¿Cómo pueden visualizar a un discípulo a medias? ¿O qué será mejor, un discípulo a medio tiempo? ¿Qué les parece mejor? Un discípulo a medias. Vamos a tratar de entender porque el mensaje de este profeta Oseas identifica los resultados de vivir una vida cristiana con un compromiso vacilante con Dios. Y creo que para las situaciones que estamos viviendo en el ámbito cristiano, hay muchos de estos discípulos que siguen al Señor, pero hay más o menos, hay no con compromisos porque no sé si puedo cumplir, no comprometiéndome tanto, no consagrándome tanto para que tanto, y tratando de vivir una vida cristiana más o menos acomodada, cuando sabemos que no es la manera de seguir a Jesús. Con Jesús le seguimos con todo o sin nada. Es este asunto, ¿no? Y es bien difícil la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel en aquellos tiempos cuando Dios envía al profeta Oseas con esta palabra. Algo que nos debe llamar mucho la atención es que el versículo 15 del capítulo 5 está pues pegado con el capítulo 6. Recordemos que en aquellos tiempos no estaba dividido por capítulos ni versículos, eran unas lecturas completas. Entonces, aquí dice el Señor: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Qué tipo de vida debe estar viviendo un pueblo, en este caso Israel, para que Dios dijera: yo me voy a volver a mi lugar? O sea, ya me cansé de hablarles,
Ya les he mandado profetas y mensajes y no han escuchado. Y Dios dice, voy a dejarlos. No entienden. Y es que el pueblo de Israel tenía un corazón bien duro. Y parece aquí como que si el Señor estuviera frustrado, como si Él no hubiera logrado el objetivo de llamar el corazón del pueblo para seguirle. Y por eso Él dice, yo tornaré a mi lugar, o sea, retiraré mis favores. Y debe ser algo muy, muy preocupante para un verdadero discípulo el que Dios retire su favor sobre nuestras vidas. Pero esto sucede precisamente con esos discípulos que le siguen a medias, que no se consagran totalmente, que no se santifican totalmente, que viven la vida cristiana acomodándolo para que no sea de tanto compromiso, y son cristianos que viven una vida cristiana superficial, sin frutos, y son cristianos que también no maduran, no crecen. Y creo que este no es el propósito de Dios al llamarnos sus hijos. Él desea que nosotros avancemos siempre. Él dice, hasta que reconozcan su pecado, me buscarán mi rostro. En su angustia me buscarán. Es bien difícil cuando un pueblo busca solamente a Dios cuando tiene angustias, problemas, pudiendo disfrutar de una relación plena con Dios en abundancia, en felicidad, en tranquilidad, en bendición, por la buena. Pero si la gente, el cristiano, no busca a Dios por la buena, Dios dice, bueno, pues por la mala algún día me van a buscar de todos modos. En la misericordia de Dios permite circunstancias a nuestra vida para que volvamos nuestro corazón a Él. ¿Cómo son las características de un cristiano que vive una vida o que es un discípulo a medias? Capítulo 6, 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esta confesión no tiene en primer lugar ningún reconocimiento de culpa. Si tú puedes leer otra vez, vas a encontrar que no hay ni una sola palabra de arrepentimiento. Al contrario, ellos están expresando que todo es responsabilidad de Dios. Él arrebató, Él hirió, como diciendo su deber es curar y sanar. Como diciendo, si nos enfermamos, Dios nos va a sanar. Ese es su trabajo. Aquí notamos entonces que Israel estaba interesado en Dios solamente por los beneficios que recibía de Él, por los bienes materiales que Dios les daba. No valoraban los beneficios eternos que surgen de una vida que obedece y que adora a Dios de corazón. Pero bueno, estos son los discípulos a medias, que no entienden, que no son convencidos de sus culpas, de sus pecados, y creen que se merece el favor de Dios. No lo buscan, no le siguen, no le sirven. Son discípulos que medianamente caminan con el Señor. Para ellos, para los cristianos o para los discípulos a medias, arrepentirse es fácilmente, sin considerar con seriedad los cambios que necesita hacer en su vida. En estos últimos tiempos hemos visto una iglesia que se caracteriza por la superficialidad que se refleja en sus actitudes y sus reacciones a los mensajes de Dios. Escuchan la palabra y dicen, sí, qué bonito,
escuchamos la palabra hoy y se van con ese bonito mensaje en sus oídos, pero no está en sus corazones. Y cuando una palabra no llega al corazón, no toca nuestro corazón, esa palabra, pues como está en la mente solamente, se nos olvida pronto y no produce ningún efecto, no provoca ningún cambio en nuestras vidas. Rara vez damos tiempo a Dios para que trate con nosotros de manera radical y profunda. Incluso cuando somos condenados por el pecado o por el fracaso, no le permitimos ni siquiera al Espíritu Santo trabajar en nosotros para que lleguemos a odiar el pecado que hemos cometido delante de Dios. Discípulos a medias, la pregunta es, ¿sí? Medios consagrados o consagrados parcialmente. Con profunda facilidad damos por hecho de que somos pecadores miserables, pero sin encarar realmente el problema. Y hasta le decimos, Señor, perdóname mis pecados. Dios dice, sí, puedo perdonarte, pero ¿cuáles? Porque no podemos decirle, perdóname mis pecados, como decirle, ahí te va mi costal de pecados, perdóname todos, cuando los hemos cometido uno por uno. Así debemos también confesar y arrepentirnos uno por uno. Entonces a veces no tomamos la conciencia qué seriedad reviste el fallarle a Dios. Y por eso es que no entendemos o seguimos a Dios solamente por los beneficios que podamos recibir de Él. Precisamente así vivía el pueblo de Israel. Actuamos como si una nueva decisión pudiera tomar lugar en lugar de un verdadero arrepentimiento y de un verdadero renunciación al pecado que hemos cometido. Lea conmigo el versículo 4 del capítulo 6. Dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Y qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Parece aquí como que si el Señor estuviera desconcertado. Ahora, ¿creen ustedes que el Señor esté desconcertado? Pues claro que no, porque Él conoce perfectamente todo, pero la actitud del pueblo, su corazón duro o superficial, parecen desconcertar a Dios. En el versículo 3, Dios respondió a su pueblo, señalándoles, puntualizando que su confesión de lealtad era como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada. O sea que era algo así como nomás un remordimiento, pero no un verdadero arrepentimiento. Muchos cristianos encuentran que es fácil y cómodo mantener la apariencia de ser consagrados, pero que en realidad no lo son. Estos son los discípulos a medias o de medio tiempo. Obviamente eso no es lo que agrada a Dios. Y no es que no queramos lo mejor, no es que no queramos lo más alto o que no nos decidamos por lo mejor, sino que como Efraín, nuestra resolución es fugaz y pasajera, un remordimiento solamente. Parecía como que si la inconsistencia de Efraín dejara perplejo a Dios, por eso exclama, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? O sea, nuestra superficialidad y falta de constancia también pueden desconcertar a Dios después de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Dice, la piedad vuestra es como la niebla. ¿Cuánto dura la niebla? Por las mañanas. Es pasajera, ¿no? Porque en cuanto sale el sol, se disipa todo. O como el rocío de la madrugada, que igual también con el calor se deshace. Entonces el gran problema del pueblo de Dios, como lo era en el tiempo de Oseas, es la falta de lealtad. En Oseas 4:1, si quieres regresar ahí, nomás unos capítulos, leemos ahí que dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel,
Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y claro que esta palabra va dirigida a nosotros como iglesia hoy, porque es la misma situación que está viviendo el cristianismo el día de hoy. Oíd palabra de Jehová. Dice, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. En el capítulo 6, versículo 6, volvamos ahí al capítulo, dice ahí, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí Dios está expresando lo que le agrada, pero sacrificio y holocausto no significa nada para Dios si no hay una verdadera relación personal con Dios. Por más excelentes que predicamos, toquemos algún instrumento, sirvamos en la iglesia, si no hay misericordia, si no hay conocimiento de Dios, no hay temor de Dios. Entonces, a la falta de temor de Dios es que tratamos de vivir un cristianismo superficial, un cristianismo a medias, porque el conocimiento de Dios produce temor de Dios. Entonces debemos orar como oraba el salmista David en Salmo 51, que todos ustedes conozcan, que Dios ponga temor en nosotros, en nuestros corazones, que establezca su reino en nosotros y nunca nos deje entregados a nosotros mismos. Entregados a nosotros mismos somos un caos, porque nuestros pensamientos son inclinados de continuamente al mal. No nos podemos dirigir solos. Y para agradar a Dios, pues menos. Necesitamos entonces entregarnos completamente al Señor. ¿Habrá discípulos a medias? Sí, una consagración parcial. Hay otra característica en los discípulos a medias, que es el peligro de una santificación parcial también. En el capítulo 7, versículo 8, escuchen lo que dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Qué fue Efraín? Torta no volteada. El pueblo de Israel se había mezclado con los paganos y habían adoptado ese estilo de vida pecaminoso de ellos. Habían perdido la capacidad para identificar sus propios valores. Es como una masa, harina, agua y aceite que se mezclan, difícilmente separarlos. Así había vivido el pueblo. Se había mezclado con los paganos, había adoptado su estilo de vida pecaminoso y decían amar a Dios. Hacían una mezcla, y esto es lo que está haciendo los cristianos hoy. Hacen mezclas peligrosas de conceptos humanos, de filosofías humanas, de doctrinas humanas, mezclándolas con Dios para darle una apariencia y acomodarlo a que no nos pegue tan duro, a que no nos hiera, porque Dios es amor y Él perdona todo y podemos vivir la vida como queramos. Eso no es la verdad. No podemos ser discípulos a medias y tratar de seguir a Dios, porque eso es muy peligroso. Efraín, al mezclarse con la gente pagana, ha venido a ser una sola masa con las naciones, mezclado y envuelto entre ellos como una mezcla inseparable de aceite y de harina. El versículo 8 en la segunda parte dice: fue una torta no volteada. Esta fracción en la versión Palabra de Dios para Todos dice: es como un pastel horneado por un solo lado. Y en la versión, la Biblia de nuestro pueblo, dice: Efraín es un pastel mal cocido o cocido a medias, quemado por un lado pero crudo por el otro lado. A ese pastel lo pueden adornar con, ¿cómo se llama ese que le ponen al pastel? Chantilly o no sé qué cosa,
y se antoja, pero adentro, por un lado está quemado, por otro lado está crudo. ¿Se podrá comer ese pastel? Efraín es torta no volteada. El discípulo a medias así es. Es una torta no volteada. Quemada por un lado, pero crudo por el otro lado. ¿Cuántos conocen algo de luchas, de la lucha libre? Hay cristianos que el domingo se ponen la máscara de santo y en la semana el de tinieblas. Aquí todos nos deslumbramos, nos encandilamos por tanta santidad, pero por fuera somos oscuridad. Torta cocida por un lado, pero quemada por un lado, pero crudo por el otro lado. ¿Creen ustedes que eso agrade al Señor? Por supuesto que no. Eso abomina, es abominación a los ojos de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, escuchen bien esto, somos así en nuestro carácter, súper desarrollados en algunas áreas, pero deficientes en otras. El avance ha sido excelente en algunas áreas, pero retardado en otras áreas de nuestra vida. Todos somos en cierta manera santificados en forma parcial, porque no hemos volteado algunas facetas de nuestra vida hacia el fuego purificador del Espíritu Santo. Algunos han avanzado mucho y han crecido en el conocimiento de la palabra de Dios, conocen mucha Biblia, pero descuidados en la bondad con otros. Otros se han vuelto muy disciplinados, pero inconstantes en el amor cristiano también. Son tortas no volteadas. Esto sugiere falta de equilibrio. Resumiendo, entonces, Efraín está totalmente echado a perder. Y así es como está un cristiano a medias, un discípulo a medias. Medio santificado está echado a perder. Otros se muestran generosos cuando dan, pero violentos en su temperamento. Desarrollan un solo lado y puede ser muy visible, pero por el otro lado muy deficientes. Todos sabemos que solamente Jesús fue santificado por completo. En San Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del Padre, lleno de gracia y de verdad. El salmista David decía: crea en mí, oh Dios, un espíritu recto y renueva un corazón limpio crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo creo que esa es la oración que nosotros debemos constantemente hacer delante de nuestro Dios. Porque si Dios nos demanda una consagración y una santificación completa, es porque Él sabe que podemos hacerlo. Además, Él sabe que no podemos hacerlo o lograrlo nosotros solos, y Él está listo para ayudarnos también. Tenemos la tendencia de cultivar nuestros puntos fuertes y desatender las débiles. La palabra de Dios nos demanda cultivar los puntos débiles de nuestro carácter para que podamos ser firmes, perfectos, completos, como dice Colosenses 4:12. Pero tengo una buena noticia: el fuego debajo de la torta sigue ardiendo y solamente nos toca voltear esa torta, decir: Señor, ayúdame. Hay estas áreas de mi carácter que no he logrado superar. Hay esta área en mi mente que todavía batallo. Y voltear esa torta para que el Espíritu Santo trate con nosotros y nos ayude a ser perfectos, firmes y completos. Entonces nos corresponde a nosotros voltear esas facetas imperfectas e incompletas de nuestro carácter hacia el fuego del Espíritu Santo,
Gracias a Dios que Él nos envió a su Espíritu Santo para que nos ayudara en este proceso de transformación que estamos llevando todos de alguna manera en este mismo tiempo. Amén. Otra cosa muy importante de los discípulos de medio tiempo o de a medias es que hay un peligro de una separación incompleta. Capítulo 4 de Oseas también, en el versículo 15 al 17 dice: si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis vive Jehová, porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Este versículo en la versión Palabra de Dios para Todos dice: si tú, Israel, te prostituyes, que al menos Judá no peque. Israel se ha vuelto terco como una vaca. Y luego este mismo versículo en la Palabra de Dios dice: si tú te prostituyes, Israel, que al menos Judá no se haga culpable. Fíjense cómo dice: Israel se ha vuelto vaca cerrera, novilla indómita. ¿Cómo es una vaca cerrera o una novilla indómita? Una vaca cerrera es aquel animal que vive en el campo, que no está acostumbrado al encierro como las vacas que están en los ranchos. Ese no tolera que alguien lo lace, ni mucho menos que lo jale para ponerle un yugo y jalar carga o arar el campo. No se deja. Pues así está comparando Dios al pueblo de Israel, como una novilla indómita, como vaca cerrera, o sea, como una vaca bruta que no ha sido amansado. ¿Y cuántos cristianos a veces también manifestamos esas actitudes cuando el Espíritu Santo está queriendo tratar con nosotros y nosotros nos resistimos porque no queremos renunciar a esas áreas de nuestra vida que nos han estorbado y que nos han hecho insensibles al trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas? Nosotros podemos sacarnos del yugo liviano de Cristo. Recuerden en Mateo 11:28 dice: aprended, venid a mí, dice, ¿verdad? Venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas, hablándoles a todos aquellos que están cargados y trabajados. Pero luego dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Por qué Dios dice en su palabra: llevad mi yugo sobre vosotros? El yugo es un implemento de labranza para unir a dos bueyes que van a unir sus fuerzas para arar la tierra o para jalar carga pesada. Pero para que un becerro, un toro bruto que nunca ha sido amansado, pueda consentir ser amarrado con sus aperos en el yugo, está pero bien difícil. Pero una vez que logra amansar, ese toro jala parejo. Y esto es lo que Dios está diciendo: une tu voluntad a la mía para que trabajemos juntos. Pero la vaca cerrera no se deja, la novilla indómita no tolera. Cuando somos confrontados con la verdad, ¿a quién le gusta? A esta carne no le gusta que le digan sus verdades. Le gusta que le apapachen y le digan: no es tanto tu problema, todo el mundo lo hace tan bien, no hay problema. Cuando no es así, con Dios es completamente consagrado o no. Vaca cerrera, novilla indómita, torta no volteada. Parece un panorama nada bueno, ¿no? Y cuando nosotros nos sacamos del yugo liviano de Cristo, Dios va a decir como le dijo a Efraín: déjalo,
déjalo. Entonces no recibimos más amonestación de Dios. Cuando terqueamos en nuestra necedad, hacer lo que nosotros queremos y vivir como queremos, es bien peligroso cuando Dios diga, déjalo. Porque una vez dejados de la influencia de Dios, del poder de Dios, de su presencia y de su gracia, entonces viene un juicio terrible. Porque el enemigo entonces, con todas sus fuerzas, viene contra el creyente. Y dejarlo solo en el pecado en el que es tan con necedad, un día Dios puede decir, yo me voy a retirar. Y cuando Dios haga eso, eso debe ser muy, muy terrible. Entonces no debemos llegar a ese nivel de necedad, de terquedad, de vivir nuestra vida cristiana como nosotros queramos. Nosotros debemos ser un pueblo completamente separados del mundo. Dios envió una advertencia a Judá para que sus sacerdotes no se volvieran como los de Israel. Los sacerdotes de Israel se habían olvidado de su herencia espiritual y se habían vendido a Baal, adoraban a Baal, le dieron la espalda a Dios y empezaron a adorar a Baal. Entre otras cosas, ellos promovieron la idolatría y la prostitución ritual. Israel no escaparía al castigo, pero Judá podría escapar si no seguía el ejemplo de Israel. O sea que todavía estamos a tiempo. ¿Discípulos a medias? ¿Sí o no? Sí, discípulos que medio se separan del mundo, pero que no lo sueltan completamente. Algunos cristianos defienden un tipo de separación que nos deja alejados sin contacto con las personas del mundo, por lo que llegamos a ser incapaces de alcanzarlos para Cristo. Cuando Jesús nos advirtió a sus discípulos, diciéndonos que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, como dice Mateo 5:13. Él no decía que la sal se pusiera en un plato y la carne en otra, sino que estén juntos para que tenga sabor. Alguien dijo, el lugar de la sal no es en el salero, sino en la sopa, porque es ahí donde le da sazón. Dios nos ha salvado, ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha hecho sus hijos, pero nos dejó aquí precisamente para hacer esa sal. Entonces aquí es donde nosotros podemos marcar la diferencia con vidas consagradas, con vidas santificadas, con tortas no volteadas, volteando la torta para que se cosa parejo. Así es como Dios quiere que su pueblo ande. Jesús nunca nos sugirió que deberíamos aislarnos del mundo, abandonarlas. A él mismo lo criticaban porque, como dice allí en el Evangelio, la gente, los sacerdotes, en Lucas 15, 1 y 2, dice, a los pecadores recibe y con ellos come, porque Jesús se acercaba a la gente. Los sacerdotes, los conocedores de la ley y los que se jactaban de guardar el rito y toda la tradición al pie de la letra, que se creían con justicia propia, ellos juzgaban a Jesús como pecador porque comía con los pecadores. Existe una forma de separación que no solo es correcta, sino que también es obligatoria. Existen muchas alianzas con el mundo que debemos romper, pero debemos separarnos por medio de un material aislante. Vivimos en medio de un mundo y ahí estamos en medio, y es ahí donde podemos también separarnos con un material aislante para no mezclarnos, guardando nuestra vida y nuestro testimonio delante del Señor. Amén. ¿Cuál es el resultado de ser discípulos a medias? Oseas capítulo 7, versículo 9. Dice, devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto
y él no lo supo. Entonces, una persona que vive una vida, un discípulo, que es un discípulo a medias o una vida cristiana a medias, sufre una decadencia inconsciente. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le salieron y no lo supo. El deterioro inconsciente de Efraín comenzó con la alianza que él hizo con la idolatría de los asirios, lo cual le llevó a una adoración pecaminosa. La idolatría y la inmoralidad van de la mano, van juntas, con el consecuente debilitamiento de una persona y hasta de toda una nación, como fue el caso de Israel. Entonces la tragedia de la condición de Efraín es que él no supo. Y es que esto viene paulatino, no se anuncia. El decaimiento, el deterioro sucede tan suave que de pronto te encuentras sin ganas de nada. Ya no hay compromiso, ya no quieres seguir a Dios. La única forma permanente de vencer las canas es arrancarlas de raíz. Y Pablo nos aconsejó ahí en el libro de Primera de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos, o sea, debe ser un acto nuestro. ¿Cuántas veces hemos orado equivocadamente: Señor, límpiame? Dios dice: sí, yo te perdono tus pecados, pero tú límpiate, tú abandona, deja de hacer aquello que no me agrada. Por eso Pablo dice: limpiémonos de toda contaminación. Es un acto de nuestra voluntad, la limpieza. Es un paso positivo hacia la santidad, que no basta empezar, sino continuar y hasta terminar. Dios no va a hacer por nosotros algún tipo de limpieza o de depilación. Nuestra parte consiste en proponernos actuar contra nuestros pecados en todo lo que nos sea posible. Nosotros somos los que tenemos que tomar la iniciativa. Claro, orando a Dios, y Él nos va a dar la fortaleza para poderlo hacer. Vaya conmigo al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel capítulo 24. En el versículo 13. ¿Ya lo tiene? Dice: en tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. La traducción lenguaje actual dice: tú, Jerusalén, eres como una olla oxidada. Tienes tan pegado tu pecado que aunque te quise limpiar, no quedaste limpio. Imagínense la terrible condición que Jesús está mirando en su pueblo. Tú, Jerusalén, eres una olla oxidada. Tienes tan pegado tu pecado que aunque quise limpiarte, no quedaste limpio. En la Nueva Traducción Viviente dice: suciedad perversa, maldad deliberada. Hay una decadencia espiritual terrible, pero también tenemos a un Padre tan amoroso. Vamos al libro de Oseas otra vez, en el capítulo 14. Allí encontramos a un Padre tan amante, que es nuestro Padre también, y que nos también habla de esa manera como le habló al pueblo. Capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque
por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Versículo 4 dice: yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverás y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Qué bonito habla Dios a su pueblo, con qué ternura, con qué amor le está dando otra oportunidad para que verdaderamente se consagre. Y esta es la invitación que es para nosotros hoy también. Dios conoce nuestro corazón y sabe cómo hemos estado luchando, batallando, algunos venciendo, avanzando, pero algunos pues atorándose o quedándose atrás también. Tenemos la oportunidad de tomar una decisión muy determinante de cambiar nuestra vida. Porque, ¿qué será mejor? ¿Una torta no volteada? ¿Una vaca cerrera? ¿O una olla oxidada? Pues creo que ninguna de esas, ¿no? Tenemos que ser diferentes. Discípulos comprometidos con seguir a Jesús a 100%. Y vaya que nos va a costar, porque el enemigo está trabajando terriblemente. Y el mundo en el que vivimos y nos tocó vivir cada vez es más agresivo. El diablo mismo es tremendo. Necesitamos entonces clamar al Señor y pedirle que nos ayude. No podemos caminar solos. No podemos avanzar solos. Todo cristiano que entiende esta profecía del profeta Oseas tiene que cambiar tanto su actitud como sus acciones. Vivir en una relación con Dios consiste en aprender los caminos del Señor y poner en práctica lo que se aprende. Debemos recordar que este versículo presenta un desafío a todo cristiano, a todo creyente. No es la palabra de Dios solamente para cuando Oseas la predicó, sino también para nosotros hoy en este tiempo actual. Yo quisiera que en esta noche nos fuéramos con estas preguntas en nuestra mente. Primero, ¿cuál de nuestras actitudes pueden dejar perplejo a Dios? Pregúntate a ti mismo, ¿cuál de mis actitudes pueden dejar perplejo a Dios? Segundo, ¿qué facetas de mi carácter necesitan voltearse hacia el fuego? ¿Qué facetas de mi carácter necesitan voltearse hacia el fuego? Otra pregunta que quiero que nos llevemos es: ¿de qué manera se consigue voltear la torta? Y la última, ¿cuáles podrían ser algunos de los signos de que la atrofia espiritual se ha iniciado en mi vida? Última pregunta, ¿cuáles podrían ser algunos signos de que la atrofia espiritual se ha iniciado en mi vida? Yo creo que si podemos contestar estas preguntas con honestidad, con sinceridad y con profunda convicción, vamos a lograr seguir adelante y no ser más discípulos a medias, sino unos verdaderos seguidores de Jesús, imitando todo lo que Él nos dejó marcado en la palabra de Dios.
¿Aceptarán el reto? ¿Están listos? Sabemos que no lo vamos a poder lograr solos, pero tenemos un Dios grande y poderoso que nos puede ayudar. ¿Creen esto? Cerremos nuestros ojos y oremos a Dios.